Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla el profe Armando. Bueno, hoy despejaremos algunas dudas sobre el circuito de acá. Se dio como trabajo práctico, se dio como actividad y hay varios de ustedes que están con algunas dudas e inquietudes sobre cómo funciona el circuito. ¿Cómo funciona el circuito? ¿Qué función cumple el circuito 555? De acá me dice cuáles son las patitas de alimentación, cuáles son las entradas y cuáles son las salidas de este circuito integrado. Esas son las dudas que tienen. Quieren saber también cómo funciona este sector del foco. Bueno, para ello, sobre los circuitos integrados o sobre los semiconductores buscaremos datos técnicos. Esos datos técnicos se encuentran en internet y más adelante estaremos buscándolo. Vamos en primera parte a analizar el funcionamiento del circuito. Un primer análisis es saber dividir el circuito en bloques, en etapas. Y vamos a ver, acá por ejemplo, voy a trazar líneas segmentadas. Acá tengo el bloque número 1. El bloque número 1 está compuesto por la batería, la fuente de alimentación. Vamos al bloque número 2. El bloque número 2 es este de acá. El bloque número 2 es este de acá. Tenemos el bloque número 2 está compuesto por una resistencia y un diodo LED. Es el bloque de monitoreo de entrada de energía eléctrica. Tenemos el bloque número 3, tal vez el más extenso. El bloque número 3 es el bloque de generador de señal. Entonces tenemos este bloque generador de señal que está compuesto por el circuito integrado y los componentes asociados, condensador, resistencias y potenciómetros, obviamente que por la batería. Bueno, ese es el bloque número 3, el generador de señal. Y tenemos el bloque número 4, que es cortito. El bloque número 4 está compuesto por la resistencia y el diodo LED. Es el monitor de señal. Es el que nos indica si está saliendo señal de nuestro generador de señal. Tenemos otro bloque, el bloque número 5. Viene por acá y está compuesto básicamente por el transistor y la resistencia. Ese bloque es el bloque de acoplamiento, es el bloque que une. ¿Está bien? ¿A quién une? Enseguida lo vemos. Tenemos el bloque número 5, que es el bloque o la etapa de acoplamiento. Tenemos otro bloque. El final podríamos decir, ya. Tenemos acá el bloque número 6 o conocido como la etapa de potencia. El circuito final a controlar. Entonces tenemos, haciendo un resumen, el bloque o etapa de la fuente de alimentación, tenemos el bloque de monitor de entrada de energía eléctrica, tenemos el número 3 que es el bloque o etapa de generador de señal, tenemos el 4 que es el bloque del monitor de salida de señal, tenemos el 5 que es el acople, ya, la etapa de acople, tenemos el número 6 que es la etapa de potencia. Bueno, para entenderle mejor el funcionamiento, vamos a ir desglosando estos bloques, cómo es que trabaja cada uno y al final veremos la unión de todo y el análisis del funcionamiento de todo este circuito. Bueno, procedamos con analizar el primer circuito que tenemos acá. El primer circuito que tenemos acá, o el primer bloque, perdón, es la fuente de alimentación que está compuesta por la batería. Hacer su análisis no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque una batería tiene positivo y negativo. Tendríamos que verificar solamente las salidas de voltaje. Bueno, el bloque a analizar entonces sería el bloque número 2, que es esta de acá.
Si lo desglosamos, es un circuito que ya se ha analizado en los circuitos básicos de funcionamiento. Tenemos acá más o menos, tenemos el diodo LED. Tenemos acá un circuito que se enciende cuando cerramos el interruptor. La energía eléctrica fluye en este sentido, llega hacia el negativo y este LED ilumina. Entonces su función solamente es verificar si la energía eléctrica está saliendo de la batería cuando pulsamos ese interruptor, que es este de acá. La existencia o anulación de este circuito no va a afectar al resto del circuito, donde está el generador de señal, donde está la etapa de potencia, el monitor de señal, todas las demás etapas. ¿Por qué? Porque su única función es verificar que esté llegando las cargas eléctricas después del interruptor. Es como cuando tenemos en el televisor, tenemos un foco LED que nos está alumbrando. Cuando encendemos con el control remoto, cambia a verde. Cuando lo apagamos, se coloca en rojo. Entonces, solamente su función es indicarnos si tiene energía eléctrica, nada más. Entonces, puede no estar, solamente voy a tener la desventaja de que no voy a poder verificar si sale energía eléctrica. Vamos ahora al otro bloque. Está compuesto por el circuito integrado 555. Alguien me preguntaba cómo funciona el 555 o el circuito integrado. Recordarán que todos los circuitos integrados son pequeños chips. Acá tengo uno. Ya, todos los circuitos integrados son pequeños chips que en su interior tienen componentes electrónicos, generalmente semiconductores, transistores, diodos, MOSFET y en algún caso alguna resistencia interna. Entonces estos componentes tienen un cableado interno y realizan una determinada función. Con el mundo exterior se comunican a través de las patitas. Este integradito, por ejemplo, tiene 8 patitas. Esas 8 patitas tienen una función, tienen entrada de energía, tienen negativo de energía, tienen, dependiendo del integrado, tienen salida de señal, tienen etapas de retroalimentación, tienen entradas de señal, tienen varias patitas con distintas funciones. ¿Cuál es cuál? En algún momento o en algún caso alguien pregunta y me dice, me trae un integrado y me dice, quiero saber qué función cumple cada patita, me dice. Y sorpresa, no sé. ¿Por qué? Porque existen una infinidad de circuitos integrados. No está en mi pequeño cerebro. Para eso debo buscar en el internet los datos técnicos, en especial de los semiconductores, de los diodos, transistores, circuitos integrados, MOSFET, SCR, TRIAC, optoacopladores, chips. Todos sus datos de esos componentes vienen en un manual, que generalmente son 2, 3, 4, 10, 20 hojas, dependiendo del componente electrónico, donde vamos a ver todas sus características y además el pinout. El pinout son la función de las patitas del circuito integrado. Entonces, para ello vamos a empezar a buscar los datos técnicos de algunos componentes en el alabado internet. A continuación mostramos la manera de buscar datos técnicos de los diodos, del transistor, de los circuitos integrados. Bueno, entre otros, ¿no? Porque existen SCRs, existen TRIAC, existen optoacopladores, existen reguladores de voltaje, varios componentes. Lo importante es buscar datos técnicos que nos ayuden a identificar los voltajes que soportan, a identificar los pines, ánodo, cátodo, gate, por ejemplo, a identificar base, colector emisor, a identificar los pines de alimentación de un integrado y todo ello. Entonces, para ello nos ayudamos del internet, ya que toda esa información no está en el cerebro del profe.
Entramos a Google y, como se mencionó en clases anteriores, los semiconductores en su cuerpo llevan un código. Ese código me ayuda a buscar el manual de datos técnicos. Tenemos acá el 1N4007. Procedemos a colocar 1N4007 en el buscador y colocamos la palabra datasheet, que son datos técnicos, ¿no? Y me va a dar varias opciones de información, así como páginas web o como documentación en PDF. Acá, por ejemplo, le doy clic derecho y le doy descargar y me descarga el archivo. Fíjense que este componente con este código tiene sus datos técnicos 3 hojas. Fíjense, 3 hojas. Entonces hay que leer esa información y bueno, ahí nos indicará todos los datos técnicos del diodo. Otra opción también es por imágenes. Le damos clic a imágenes y directamente nos va a la opción del componente, ¿no? Fíjense, tenemos una N4007 y acá me salen ya los datos técnicos un poco más resumidos. Para que lo tengan a la mano, ustedes le pueden dar guardar, clic derecho, guardar y lo guardan en la posición, en la ubicación que ustedes deseen. Bueno, entonces de esa manera buscamos los datos técnicos del diodo. Siguiente componente del transistor, el tip 41C. Entonces acá colocamos tip 41C, datasheet. Le damos clic y estamos en todo, la opción de todos, y aquí me gusta el PDF. Vamos a otro PDF, a ver, por acá, tip 41C, no, me salen puras páginas. Podemos probar este de acá, le damos clic derecho, descargar en una nueva página o abrir en una nueva página y aquí me salen los datos técnicos de los diversos tipos de transistores, NPN y PNP. Acá me muestra el tip 41 y tip 42 porque son de la misma familia. Son los dos son iguales, con la única diferencia que el uno es positivo y el otro es negativo, nada más. Fíjense que acá también me muestra la ubicación de los pines, pin 1, pin 2, pin 3. Características técnicas están todas acá, entonces hay que darle una lectura y ver. Le podemos dar la opción de guardar también. Le damos guardar y ya se guarda el archivo para que lo podamos leer. Ahora hay un inconveniente para algunos de que esté en inglés, pero ya estaremos llevando la materia de inglés para que ustedes puedan interpretar. Bueno, busquemos el código o los datos técnicos del circuito integrado. El circuito integrado, el NE555N. Vamos, colocamos en el buscador NE555N. Le damos clic, ya le damos clic y podemos obtener información de toda índole. Busquemos a ver un PDF por acá, todas son páginas. Esta podría ser. A ver, vamos a ver qué información nos da. Vamos a ver, aquí está. Ve los datos técnicos del 555. Me dice además el pinout, que es lo que nos interesa. Tenemos el GND, tenemos el disparo, tenemos la salida, tenemos el reinicio, tenemos el control de voltaje, tenemos el umbral, tenemos la descarga y tenemos el VCC, la alimentación del integrado, ¿no? Entonces con esto ya puedo realizar mi cableado. Aquí tenemos su diagrama en bloques, su circuito eléctrico, internamente los transistores que lleva y las características de funcionamiento, los voltajes que soporta. Entonces de esta manera busco yo los datos técnicos. También podemos optar por la opción de búsqueda por imágenes. Le damos clic en imágenes y tal vez esas 10 hojas o 20 hojas que me salía en el anterior caso ya se resume acá en una simple imagen. Fíjense, ya acá me sale resumido. Me sale el pinout, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y me salen los nombres: 1 negativo, 2 disparo, 3 salida, 4 reinicio, 5 control de voltaje, 6 umbral, el 7 es la descarga, el 8 es el voltaje de alimentación.
Entonces, puedo guardar también, le doy guardar y ya tengo ese dato más rápido, no tengo que estar viendo las 20 hojas que había en el PDF. Esto es un resumen solamente para mostrarnos el Keynote. Existen características bien especiales que eso lo ocupa y lo necesita el ingeniero electrónico cuando está diseñando un circuito, porque hay que calcular voltajes de trabajo, frecuencias, consumos de energía, ganancias, impedancias, todo hay que ver para que diseñar esas tarjetas electrónicas, de las cuales nosotros solamente ocupamos, ¿no? El ingeniero electrónico es el que ocupa todos esos datos. En el nivel que estamos y como estamos comenzando, lo que nos interesa ahorita es el Keynote, ¿no? Con eso somos felices. Y de esa manera se buscan los datos técnicos. Alguno por ahí pregunta, ¿y cómo funciona? Existen miles de códigos, miles de circuitos integrados y fíjense, toda esa información no cabería en el cerebro del profe. Está esta información en el alabado internet. Vámonos a lo siguiente. Acá tenemos al circuito integrado. Este circuito integrado, ustedes ya lo han visto, que tiene esta disposición de pines y tiene una muesquita y tiene un punto de referencia. Esto ya se lo analizó anteriormente, ya se lo vio. No se olviden de que ya esto lo vimos. Habíamos indicado que nos ubicamos a la muesquita, ubicamos el punto izquierdo y esta es la patita 1 y va directamente en sentido antihorario. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces de esa manera están dispuestas las patitas o pines del circuito integrado. Acá en el esquema tenemos una disposición de pines enredadas. Fíjense que tenemos el 4 por acá, el 8 por acá, el 7 por acá, el 2, el 6, el 1 y el 5 ni se lo ocupa. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros debemos hacer coincidir el cableado que hay acá con esta disposición de pines. No podemos guiarnos como está un desorden, ¿no? El integradito ya viene ya todo ordenadito, como todo debe ser en la vida. Bueno, ¿qué es el circuito integrado? El circuito integrado 555 es un temporizador. ¿Eso qué quiere decir? Que me genera pulsos, que me puede generar pulsos. Al generar pulsos, este circuito integrado trabaja de dos maneras para generar pulsos. Trabaja en la función monoastable y trabaja en la función astable. Entonces tiene dos estados. Este circuito integrado, pongámoslo así, este circuito integrado me genera una señal, vamos a ver a representar de esta manera. Vamos a tratar de aprovechar el pequeño pizarrón que tengo por acá. Este es el circuito integrado. Vamos a ver la primera función, el monoastable, 555. Cuando hablamos de monoastable, quiere decir que este circuito integrado me va a mandar una señal constantemente, permanentemente, obviamente accionado por otros componentes. Tac. Tenemos acá 0, que está saliendo 0 voltios y va a llegar en un punto donde nosotros lo accionamos y esto hace que salga un voltaje constantemente. Y eso va a depender de la fuente de alimentación. El tiempo de duración de este voltaje, este es un voltaje. Pongámosle que le colocamos 9 voltios en la entrada, más o menos acá vamos a obtener 9 voltios. Entonces va a salir 9 voltios constante. En su salida puede tener 0 voltios, ya,
que quiere decir que no hay salida de señal, y cuando lo activamos podemos activar a que salga 9 voltios constantemente. Otra función del 555, la otra función del 555 es la función estable. En su salida nos va a mandar lo siguiente: va a tener 0 voltios en primera instancia. En su salida quiere decir que no hay salida de señal. Entonces cuando lo accionemos, este circuito me va a generar esto, pulsos eléctricos. Va a hacer que haya voltaje, que caiga el voltaje, que haya, que suba, baje, suba, baje. Entonces acá fíjense que teníamos 9 voltios, podemos decir de igual manera que acá hay 9 voltios y acá es 0 voltios. Fíjense, tengo acá un tren de pulsos. Entonces este circuito integrado trabaja de estas dos maneras: de manera monoestable, que me manda una sola señal constantemente, o la función o el modo estable, donde me genera una secuencia de pulsos. ¿Para qué ocupo esos pulsos? Ya sea un pulso monoestable o un pulso estable, ya lo veremos más adelante. La utilidad de estas dos señales es inmensa y variada. Se puede dar de acuerdo a la creatividad del ser humano, del eléctrico, del electrónico. Entonces, tenemos eso, solo para comenzar, ¿no? Ahora, vamos a estudiar un poco la estructura de lo que es el circuito integrado, cómo es que sale y por dónde sale. ¿Está bien? Bueno, ya aprendieron a buscar los datos técnicos de los circuitos integrados y de los semiconductores. Habrán podido notar que pudimos encontrar el pinout del 555, como se ve graficado acá. Entonces habíamos visto que tiene el siguiente pinout: la patita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recordemos que el circuito integrado trabaja de dos maneras: monoestable y estable. En el circuito que tenemos acá está trabajando de manera estable. ¿Qué quiere decir ello? Que me va a generar un tren de pulsos, pulsos intermitentes. Bueno, para comenzar, acá en el pinout del 555 vemos que la patita 1 es negativo, nos indica GND, negativo. Y en el esquema verifiquemos, dice negativo, efectivamente está yendo al negativo. Dice número 8, BCC, que es el positivo. Y vamos a ver, veamos por acá, y efectivamente es el positivo. La patita 4 se ocupa para la función de reset, y eso se lo ocupa en los circuitos monoestables. En este caso, o en este circuito, no se lo está ocupando y se lo está mandando directamente a la alimentación de voltaje. Eso para que el circuito integrado no se resete. Esto se lo va a ocupar en la función o en el modo monoestable. En la función estable no se lo ocupa. Bueno, eso. Ahora vemos que ya tiene positivo y negativo. Vemos el negativo por acá. Vamos a ver, vemos por acá que viene directamente al negativo. Ya se está alimentando correctamente. También vemos que ese circuito nos genera unos pulsos constantes o intermitentes. Bueno, la salida, aquí número 3 dice out, salida. Es por donde va a salir nuestros pulsos, por la patita número 3. Habíamos indicado que estamos en la función estable y vamos a tener un tren de pulsos. Por otro lado, los elementos que determinan nuestra señal, nuestro tren de pulsos, son los siguientes pines. Son el pin número 2, que es el trigger o disparo. Tenemos el número 6, que es el umbral. Esos dos pines son los que determinan
el control o la generación de esta señal que vemos acá. Y eso lo hace mediante la polarización de la resistencia R1, R2. Estamos viendo también que tenemos el pin 7 que trabaja juntamente con ellos, este pin de acá. Entonces estamos viendo que el pin 2, 6 y 7 son los que se encargan de controlar nuestra señal. En este caso, el tren de pulsos, ya en circuitos de funcionamiento del integrado de manera monoestable, veremos también su configuración, que es muy distinta. Vamos por acá. Vemos que la energía cruza, ya hemos hecho análisis de circuitos electrónicos, el flujo de electrones viene por acá y llega por acá y llega al positivo del condensador directamente. Acá tenemos un potenciómetro, ese potenciómetro va a determinar el tiempo de carga o de descarga de este condensador, igual que los microfaradios que tiene este condensador, también va a determinar el tiempo de carga y descarga del condensador. Habíamos visto que el condensador sirve para acumular energía eléctrica, y eso es lo que hace acá. Este potenciómetro limita la cantidad de energía que va a entrar, y estas dos de acá, estas resistencias, polarizan directamente a la patita número 7, que dentro de este circuito integrado, en la patita 7, hay un transistor. Ese transistor va conectado al negativo adentro. Ese transistor es el que se encarga de descargar a este condensador. Resistencia 1, resistencia 2 y potenciómetro se encargan de alimentar al condensador. Y el transistor que está acá se encarga de descargar, de absorber esa energía que tiene acumulada. Bueno, de esa manera es que trabaja. Bueno, y prácticamente con esto estamos viendo el control de generación de señal en la patita número 3. El número 5 sirve para controlar el voltaje interno del integrado. Por lo general, en este circuito estable, o bien no se lo ocupa, como lo vemos acá, podríamos decir no conexión, que no está conectado, o bien también en algunos esquemas se coloca un condensadorcito de 104, código 104. ¿Para qué? Para que no haya interferencias, para que no haya algún ruido que se inserte en el circuito electrónico del 555. Entonces podemos ver que este circuito me va a generar un tren de pulsos, que ese tren de pulso va a ser generado por el condensador, por la carga y descarga. La alimentación del condensador se hace a través de la resistencia R1, R2 y el potenciómetro. La descarga se hace a través de la patita 7, que internamente tiene un transistor que trabaja como interruptor. Y estos dos, la patita 6 y 2, son las que me dan el disparo o el corte de mi señal, de esta señal que tenemos internamente, junto con el condensador, por eso que van juntas. Y ya dentro de los circuitos monoestables veremos cómo trabaja independientemente cada uno, con algunos pulsadores, algunos otros condensadores, y vamos a ver que ya me va a mandar una señal constante. En este caso voy a tener un tren de pulsos. Dicho de otra manera, por la patita número 3 que se ve acá, ya habíamos visto en el pin-out, por acá me va a salir unos pulsos, me va a salir señal. Si ustedes arman este circuito en el simulador o de forma real, por acá, así como está este circuito, podemos ver que me sale señal, que hay señal, que existe señal en la patita número 3. Pero no es visible al ojo humano. Señores, este ojo no puede percibir las señales que hay por ahí. Entonces, yo puedo verificar. ¿Con qué puedo verificar si existe señal o no existe señal? Puedo verificar con un multitester.
puedo verificar con un multitester si existe señal. Alguien dirá, ¿cómo? Ya vamos a ver, habíamos indicado que estos son pulsos de voltaje. Vamos a tener que la pantalla me da 0 voltios, cuando hay pulso me da 9 voltios, cuando no hay pulso me da 0 voltios, y eso lo va a hacer constantemente, va a cambiar de 0, 9, 0, 9 o aproximadamente a eso. Eso con el multitester. Para ello tengo que colocar la punta positiva acá y la negativa al chasis, o negativo acá, en la función de 20 voltios. Otra manera de verificar es con el osciloscopio. Si bien acá yo o el profe les está dibujando que sí existe señal, que hay un tren de pulsos, alguien dirá, pero no veo nada. ¿Cómo sé el tamaño de la señal? ¿Cómo sé la forma de la señal? Entonces, para ello existe otro equipo, el famoso osciloscopio. El famoso osciloscopio. En circuitos digitales, por ejemplo, para reparar computadoras de vehículo, para reparar tableros de vehículo y tarjetas electrónicas, se ocupa el osciloscopio. Es necesario el osciloscopio, ¿por qué? Porque tengo que verificar la existencia de señales en circuitos integrados. Para ello tiene una pantalla y en la pantalla me va a mostrar la señal. Tiene igual dos ondas. La sonda positiva que va a ir a la patita 3 a verificar si hay, y tengo acá la patita de la sonda negativa, va a ir al chasis, y en la pantalla me tiene que salir el tren de pulsos, me tienen que salir los pulsos o señales que yo ya sé que va a salir de acá, que tiene que salir. Ya ustedes dirán, el profe nos dijo que tiene que salir. Entonces verifican que haya esa existencia. No olviden que la existencia de este tren de pulsos va a depender mucho de la polarización de las patitas 7, 6 y 2, y también de la existencia del condensador. Bueno, en pantalla entonces me debería demostrar eso, y eso es efectivamente lo que pasa. Otra manera práctica, ya los que llevaron electricidad conocen la existencia del foco piloto. El foco piloto es la manera práctica de seguir el flujo de los electrones, seguir el trayecto de la energía eléctrica. Otra manera práctica es colocar un diodo LED. Tengo acá una resistencia y tengo acá mi diodo LED. Fíjense que es el circuito básico. Y recordarán ustedes que acá en la primera etapa había un diodo LED que me indicaba la existencia de energía eléctrica. De igual manera podemos colocar acá un diodo LED para ver la existencia de pulsos. Entonces colocamos por acá positivo. ¿Qué necesitamos para que funcione esto? Negativo. Alguien me dirá por acá, pero el circuito integrado me da pulsos positivos, dice. Alguien por ahí dirá, tengo pulsos positivos, acá tengo positivo y acá tengo pulsos positivos, este foco o este LED no va a alumbrar. Pero les cuento algo, les comento algo. Habíamos dicho que hay un tren de pulsos y habíamos dicho que acá, a la altura de la señal, es 9 voltios, esto dependiendo de la fuente de alimentación. Y acá abajo habíamos dicho 0 voltios, que viene a ser el negativo. Estos son 9 voltios positivos, el 0 voltios es el negativo. Si bien tengo acá, fíjense, un voltio positivo, voltaje positivo o pulso positivo, también tengo negativos. Acá tengo, este es mi pulso negativo, este de acá es mi pulso negativo, y este es mi pulso negativo, y este también es mi pulso negativo. Entonces, este circuito ya tiene positivo. ¿Qué necesita? Necesita negativos. Entonces, cuando yo conecte acá a este circuito, ¿quién va a hacer que alumbre este diodo? Van a ser estos pulsos negativos. Cada vez que tengo, por ejemplo, pongamos de acá, tengo 1, 2, 3, 4.
Tengo acá este pulso negativo va a hacer que alumbre, tac, tac, tac. Luego se va a apagar el LED cuando aparezca este positivo. Cuando aparezca este negativo, vuelta, se va a volver a encender. Cuando aparezca este positivo, se va a apagar. Cuando aparezca este negativo, se va a encender y así sucesivamente. Entonces estoy colocando un diodo LED de monitoreo de señal. Me está verificando que hay señal. Y ahora están viendo cómo trabaja. Fíjense que los pulsos negativos me están activando el LED. Puedo activar, puedo colocar LED, un LEDcito para que me muestre que hay pulsos positivos. Sí, puedo. Quito ese LED de ahí y puedo colocar acá. Puedo colocar acá lo siguiente. Coloco yo una resistencia y coloco acá un diodo LED. Ahí estamos. Fíjense, es un circuito que necesita positivo y negativo para trabajar. Es un diodo LED común y silvestre. Y efectivamente tenemos ya el negativo constantemente, que viene de la batería. ¿Qué me falta? Los pulsos positivos o el voltaje positivo. Y ese voltaje positivo va a ser tomado de este tren de pulsos. Voy a tomar este positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que este positivo ingresa, circula de ánodo hacia cátodo, viene y va al negativo y este LED enciende. Llega el pulso negativo, acá se vuelve negativo, no circula y el LED se apaga. Aparece de nuevo este pulso positivo, viene ese pulso positivo, pasa de ánodo a cátodo, llega al negativo y este LED se enciende. Llega el pulso negativo y el LED se apaga. Vuelve este positivo y el LED se vuelve a encender. No, entonces estamos viendo que el flujo de electrones lo hace correctamente. Es por eso importante analizar el flujo de las cargas eléctricas en un circuito. Entonces estamos viendo que acá tengo un tren de pulsos positivos y negativos. Hemos visto que puedo colocar diodos LED para que me indique que sí está saliendo señal. Lamentablemente solamente me va a monitorear o me va a mostrar de manera que el LED se prenda o se apague. No voy a poder apreciar el tamaño de la señal que sale. No voy a poder apreciar la amplitud que tiene. No voy a poder apreciar la frecuencia que tiene. No voy a poder apreciar la forma de la señal. Solamente voy a poder apreciar de que sí existe señal. Es un medio práctico de revisar, pero no es el más recomendado. El más recomendado es el osciloscopio. El multitester también ayuda a la existencia, a verificar la existencia de voltaje o de pulsos. Bueno, hasta aquí tenemos esta parte de mi generador de señal, mi tren de pulsos. Tenemos ya el circuito armado acá del generador de señal. Se puede apreciar acá con el 555, con los valores ya indicados, mencionados, todo negativo, positivo. Tenemos aquí la patita 3, aquí vamos a tomar como punto de referencia para salida, y el negativo. Entonces, verifiquemos. Voy a energizar el circuito, voy a colocar positivo y voy a colocar negativo. Enciendo mi fuente de poder y en teoría debería de estar generándome señal acá, negativo o positivo. Entonces vamos a ocupar el multitester, coloco el negativo acá, coloco el positivo y vemos que hay un valor que sube y baja, sube y baja. No cae a cero, habíamos indicado que caía a cero. No podemos apreciar el valor de cero por el hecho de que la señal está muy apegada, está una tras otra.
Entonces, cosa que nuestro multitester solamente detecta como si fuera voltaje positivo. Veamos. Vemos que varía de 52 a 39, 52 a 39, no es estable. Eso es por la velocidad que tiene. A ver si variando el potenciómetro podemos hacer que varíe. Aquí ya como que se aprecia cómo va bajando. ¿Lo ven? Llega de 9 a 5, 9 a 5, más o menos que se mantiene. Se puede apreciar. Bueno, de todas maneras habíamos indicado que sí con el multitester se podía verificar. Esto es más evidente cuando ocupamos un multitester analógico, cuando tiene una aguja deflectora. Esa aguja hace un barrido y se puede observar todo ello. Bueno, otra manera de verificar que salga señal, voy a desconectar el circuito. No, otra manera de verificar que por acá haya señal es con el osciloscopio que tenemos acá. El osciloscopio ya les comentaba que es un instrumento que me grafica la forma de las señales y además me muestra la amplitud y la frecuencia, ¿no? Es un equipo completo, tiene su panel de control con las múltiples funciones. En este momento solamente voy a hacer una demostración de cómo puedo ver la señal. No, vamos a hacer un análisis detallado del manejo del osciloscopio. Tiene sus ondas de medición, entonces pueden enchufar. Tiene un pequeño garfio, si pueden ver, que sirve para agarrarse, engancharse, y tiene acá el cocodrilo que es el negativo. Bueno, conecto el negativo y conecto el positivo. Entonces ahí me está mostrando una señal. Alguien dirá, pero no veo nada. Entonces voy a cambiar la escala. Ahí está la frecuencia. Ahí ven, ahí se puede apreciar. Bueno, ahí tenemos a la señal. Fíjense como acá se va ampliando su periodo. Bueno, entonces haciendo un recordatorio, una inducción, podemos notar que acá, en este punto de acá, estos son los pulsos que les indicaba, estos pulsos positivos que vienen por acá, y estos que están en la línea son los negativos. Y fíjense que con el potenciómetro puedo controlar el periodo, la duración de cada señal, y fíjense que ahí se va pegando más. Fíjense que se está pegando. Tenemos acá una parte negativa tan pequeña, tan corta, que es por eso que el multitester no logra detectar cuando baja a cero. Entonces sube, baja, y como pueden apreciar, está tal cual me indica el esquema y la explicación que les había dado. Por si alguno por ahí dice que la teoría no tiene nada que ver con la práctica, aquí les estoy demostrando que sí, y se ve ahí la señal. Bueno, obviamente que dentro de lo que son las prácticas, y a veces en el mismo trabajo en taller, nosotros no contamos con un osciloscopio, ¿no? Y en el circuito ustedes habrán notado que tenemos lo siguiente. Tenemos acá una resistencia y tenemos un diodo LED en esa posición. Y habíamos visto que este diodo LED alumbraba con los pulsos que salían. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora acá? Voy a completar el circuito. Vamos, la resistencia positivo, y ahí estamos. Estoy conectando la resistencia. Ahora conecto el diodo LED y debería de alumbrar. No alumbra porque no está conectado el positivo. Ahí está, positivo, resistencia, diodo LED, y estamos directamente en la patita 3, en la línea. Entonces conecto positivo y ahí está. El diodo LED solamente está trabajando como monitor, me está indicando que sí hay señal. Y fíjense que controlando
con el potenciómetro podemos ver la velocidad de nuestro diodo LED y la velocidad de la señal que se está generando. Más adelante estaremos haciendo cálculos para determinar el tiempo, frecuencia, amplitud de todos nuestros generadores de señal. Esto solamente con fines de ver cómo funciona el circuito, porque algunos han estado con dudas y no tenían idea. Ahora, el circuito integrado 555 es un temporizador. No todos los integrados tienen la misma función. Existen circuitos integrados, por ejemplo, operacionales. El 741, por ejemplo, que nada tiene que ver con generador de señal. Tenemos también memorias, ¿no?, que tienen la misma forma física, pero cada una tiene una diferente función. Eso lo iremos viendo a lo largo del curso, a lo largo de la carrera, de lo que es electricidad y electrónica automotriz y todo lo que es el contenido de autotrónica. Entonces, fíjense, de esta manera la teoría va junto con la práctica. Ahora sigamos analizando el resto del circuito.